Hechos capítulo 14. En este capítulo nos dan el relato de la parte final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Va a ser breve este video, solo quiero resaltar algunos puntos. En esta última parte, en este último recorrido, hay 5 ciudades a las que el apóstol Pablo llegó en el capítulo 13, que es el primer viaje. El 14 es la continuación y, como ya dije, es la conclusión de ese primer viaje. Ahí hay tres ciudades. De los versos 1 al 6 se nos narra que fue a Iconio, de los versos 7 al 20 a Listra, y de Listra fueron a Derbe. Después de Derbe pasaron otra vez a Listra, a Iconio, y finalmente regresaron a la iglesia de donde fueron enviados, a Antioquía. ¿Ok? Ahora, en todas las ciudades tuvieron mucho éxito en este viaje misionero, mucho éxito, pero también mucha oposición. Por ejemplo, en Iconio, allí en el verso 3, dice, por tanto se detuvieron, lea el verso 3. Bueno, ahí dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y ahí dice, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Iba muy bien todo hasta que los apedrearon. En Listra también tuvieron mucho éxito. Ahí sanaron a un cojo de nacimiento. Este cojo, Pablo, por el poder del Espíritu Santo, lo sanó. Pero esta gente era supersticiosa, así que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses, Júpiter y Marte, ¿no? Los apedrean también. Y dice el verso 19 algo interesante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, los siguieron. Todos esos que se habían opuesto antes, porque las ciudades estaban cerca, vinieron acá, a Listra, para persuadir a la multitud y apedrearon a Pablo. Y entonces pensaron que estaba muerto, pero Pablo se levantó y se fue con los discípulos y se fue a Derbe. Y en Derbe también hicieron muchos discípulos, tuvieron mucha oposición. En fin, en todas estas ciudades los apedreaban, los perseguían, pero ellos siguieron predicando el evangelio de Cristo. En su regreso a Antioquía, a la iglesia de donde salieron, porque regresaron ahí a Antioquía, hicieron 3 cosas, ¿sí? Bueno, primero, la estrategia que seguían en cada ciudad era entrar a la sinagoga de los judíos los días sábados, los días de reposo. No porque ellos lo guardaran, sino porque era la estrategia. Primero iban a predicar a los judíos y después a los gentiles. Y así fue como ganaron a muchos, pero repito, había mucha oposición, ¿verdad? Finalmente, cuando regresan a Antioquía, hacen 3 cosas. Exhortan, regresan a esas ciudades por donde habían pasado, donde ya habían formado una iglesia, una congregación de discípulos. A ellos los animan, esa es la primera. Número 2, los exhortan, dice el verso 22, que los exhortaban diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Obviamente Pablo acaba de pasar por muchas tribulaciones y pruebas predicando el evangelio, y él animaba a los discípulos diciendo, es necesario. No piensen que es algo raro, es necesario. Y este es un mensaje que hoy se ha olvidado, ¿no? Gracias a Dios, muchos vivimos en ciudades y países donde no somos perseguidos por ser cristianos. Y eso se ha hecho ya como costumbre, ¿no? Una exigencia a Dios de que no debemos pasar nada malo porque esto es contraproducente a la vida cristiana. No es así, al contrario. El vivir una vida complaciente, una vida de placeres, pues es contrario a la vida cristiana, sino que hay que atravesar por muchas tribulaciones y así entrar al reino de Dios. Y la tercera cosa que hicieron antes de llegar a Antioquía, dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Designaron pastores, líderes en cada iglesia, en cada ciudad donde había discípulos ya, designaron pastores y líderes de cada iglesia. Debemos tomar en cuenta que estos recién convertidos fueron puestos como líderes porque era el inicio de la iglesia cristiana, ¿no? Más adelante Pablo, cuando le escribe a Timoteo,
le dice que un obispo, un líder, un anciano, no debe ser neófito, es decir, recién convertido. Pero repito, recordemos que ahora está iniciando la iglesia cristiana y pues no había más que de los mismos discípulos recién convertidos tomar de ellos. Finalmente el capítulo 14 termina así, verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los judíos. Este viaje había sido todo un éxito, sí, con grandes obstáculos, pero Dios ya había abierto la puerta para que nosotros los gentiles llegáramos al conocimiento de la verdad.